Leuco, obviamente el mundo está absolutamente inquieto, preocupado y busca información y busca reflexión también a propósito de la guerra iniciada por los Estados Unidos e Israel contra Irán. Hay muchísimas novedades, vamos a tratar de anclarlo en algunos de los temas que lo vinculan fuertemente a la Argentina, a este conflicto. Está con nosotros el doctor Carlos Rucauf, Waldo Wolf, diputado de la ciudad, buenas noches, gracias por estar aquí. Y por supuesto, enseguidita, un periodista de investigación de lujo como es Ignacio Nacho Grimaldi. Él ha descubierto, junto a otros colegas, por supuesto, unos videos realmente impresionantes que hemos titulado La Rosadita de la AFA, el manejo de los billetes, de los fondos, del lavado de dinero, etcétera, etcétera. De todo eso vamos a hablar, pero quiero mostrarle cuál es la carátula que le va a presidir esta primera parte del programa. Ahí seguramente la podemos ver en pantalla. Ahí está. Yo soy Irán. Este va a ser uno de los ejes, porque este impresentable, este personaje nefasto que es seguramente uno de los que mayor imagen negativa tiene en la Argentina, se autopercibe como vocero de la Guardia Revolucionaria de Irán. Pero por supuesto tenemos la posibilidad de tener allí, en Israel, en el corazón del conflicto, a Gabriel Bentayal, uno de los mejores analistas que tiene en la región. Gabriel, muy buenas noches, ¿cómo te va? Un placer, gracias. Bueno, esto de que yo soy Irán, que dice Luis Delía, no es que lo decimos arbitrariamente, él mismo lo comentó de esta manera. Hay Milei, Estados Unidos, Israel y el sionismo. Irán, ¿quién es? ¿Quién es Irán en la Argentina? Yo soy Irán. Bueno, me parece que queda claro, ¿no? ¿Quién es Irán en la Argentina? ¿Qué opinás, Gabriel? Ahora le voy a preguntar a ellos. ¿No queda claro por qué Irán elige, más que a un vocero, a un provocador de una imagen negativa tan fuerte? ¿No consigue algún otro vocero Irán que tenga algún tipo de prestigio, de cierta credibilidad? Mira, Irán en América Latina ha entrado de 5 formas diferentes, ¿está bien? Primero, tiene un medio de comunicación, Hispan TV, en castellano. Además, invierte dinero en crear lo que se llama Dawa, y es crear comunidades que apoyen la postura de Irán y que se conviertan al Islam chiita. Muy fuerte en Perú, muy fuerte en Argentina en algunos lugares, y en México, por ejemplo, también lo vemos. Tercero, le paga a políticos, a portavoces o académicos para que sean los defensores de Irán en tu país. Y ahí llegamos a Delía. Cuarto, tienen muy buenas relaciones con el mundo indígena, con los pueblos originarios, mapuches, araucanos, etnocaceristas. Y por último, tienen muchos negocios de lavado de dinero y tráfico de drogas. O sea que son 5 formas diferentes de actuar. Luis Delía fue elegido de alguna manera en los años 80, cuando más o menos podemos suponer que las neuronas estaban más o menos alineadas. En España fue elegido Pablo Iglesias. Claro. Pablo Iglesias le pagaron para hacer un programa de televisión en Hispan TV llamado Fuerte Apache. Es como que eligen en cada uno algún tipo de portavoz. Yo creo que en Argentina ahora cambió un poco. Ahora, si te das cuenta, Vanina Biasi de vez en cuando está viajando para ahí y habla de una forma que me hace recordar a cómo suele hablar los portavoces de Irán en tu país. Doctor Carlos Rucauf, ¿usted qué opina de esto? ¿Es importante? ¿Es una caricatura? ¿Hay que prestarle atención a lo que dice Delía? Siempre hay que prestarle atención a los violentos, porque la violencia es lo peor que puede tener una sociedad. Él es el sinónimo de la violencia de los años más oscuros del kirchnerismo, y hay una correlación que es no solamente Irán, que es Venezuela. ¿Por qué explico esto? Porque la relación entre Venezuela, este hombre que acabas de mostrar, ya se demostró, porque él mismo reconoció ante una periodista argentina que había recibido $1 millón en efectivo pagado por Venezuela. Venezuela es quien fabricaba los drones suicidas que Irán en una parte exportó a Rusia para atacar a Ucrania, y en otra parte esos drones han sido utilizados en los últimos días y han sido destruidos por la flota aeronaval norteamericana porque quisieron alcanzar el portaaviones. Es decir, hay una relación Irán, Venezuela, Argentina
que es inocultable y que hace mucho tiempo que funciona. Lo que pasa es que muchos que han estado vinculados se han avergonzado de esa relación luego que masacró Irán a su propio pueblo. Porque ¿cómo le explicás vos a un tipo que se dice progresista en la Argentina que un gobierno mata a 27.000 ciudadanos de su propio país por protestar porque hay hambre, miseria e inflación? Claro. ¿El diputado Wolf? Bueno, Delía es todo lo que está mal. Nos define a nosotros la identidad porque a veces uno también define su identidad por lo que tiene enfrente. Delía, recordemos, Alfredo tiene una escucha que fue célebre en la época que el fiscal Nisman presentó sus escuchas, donde habla con Yusuf Khalil, que no voy a repetir el exabrupto que dice, sí, el día del cumpleaños de Elías, y le dice, ¿te acordás que vos y yo estamos trabajando en esto hace tanto tiempo? Claro. Hoy van a tener que hacer cola, le dicen, para felicitarte, lo dice de una manera más soez. Grosera. Así que Elías es todo lo que está mal, es un judeófobo, un antisionista, un antisemita, un antioccidental, y además es un mercenario, porque además claramente esto lo hace por dinero, pero yo creo que además de hacerlo por dinero lo hace por placer. Celebro que sea un marginal, una antipatria, porque él defiende a un país que está acusado por nuestra justicia de haber asesinado compatriotas aquí en nuestra tierra. Bueno, precisamente el fiscal Carlos Stornelli hizo una denuncia penal contra Luis Delía, que entre otras cosas, a propósito de lo que dice el diputado Wolf, lo acusa de traición a la patria, porque no solamente defiende a un país cuya cúpula está acusada de los atentados en la Argentina, sino que además tiene el tupé de hablar en nombre, abro comillas, de los compañeros de la Guardia Revolucionaria de Irán, que como todo el mundo sabe, aquí en la Argentina ha sido declarada como grupo terrorista, y no solo en la Argentina. La Unión Europea la semana pasada también declaró grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. Sin embargo, dice, los compañeros de la Guardia me han pedido que, fíjese si no me lo cree. Los compañeros de la Guardia Revolucionaria iraní me han pedido que informe al pueblo argentino de que ante el ataque feroz que han recibido algunos generales del ejército iraní, efectivamente, algunos han fallecido y ha salido ileso el imán Khamenei. Por otro lado, Trump, que soñaba con una guerra corta, no se le va a poder cumplir el sueño. Bueno, tiene varios de este tipo de videos donde tira fruta, manda fruta, no pega una, por esto que decía que a Khamenei no lo han tocado, después dijo que Tel Aviv estaba ardiendo, que la paliza que le están pegando a Israel. Bueno, una cantidad de información que cuando uno la ve en serie no pegó una, no tiene, se ve que sus compañeros no lo quieren mucho porque le dan información absolutamente falsa o lo utilizan para operar. Pero te pregunto, Gabriel, hablar en nombre de un grupo terrorista, ¿no debería ser un delito condenado con mayor todavía rigurosidad que los otros delitos, como incitación a la violencia simplemente? Mira, puede ser, evidentemente puede ser que sí. Lo que pasa es que cuando él se declaraba que era el portavoz de Irán, después continuaba y dijo algo mucho más importante, Y lo que dijo fue, Israel va a ser otro autoatentado. Claro. Porque como quieren llamar la atención, quiere hacer un autoatentado. Yo quiero explicar una cosa brevemente. El modus operandi de Irán se conoce técnicamente como atentado de la repisa. Y es que te arman todo el atentado, te esconden la dinamita, te hacen la inteligencia, te esconden el auto y cuando creen conveniente lo ejecutan. Lo que el hombre está indicando o susurrando es que la posibilidad de un atentado en la repisa, él, que es el portavoz de la Guardia Revolucionaria, lo ve como algo posible y ya prepara el terreno para echarle la culpa a los judíos que como que se hicieron un autoatentado. Ahí lo que dijo esa frase es muy grave, y si realmente tiene algún tipo de contacto con la Guardia Revolucionaria, te está indicando de que esa opción existe. Está bien. Bueno, ese video y esa declaración la vamos a recuperar. La tenemos nosotros también para compartirla y para que veamos la profundidad y la gravedad escandalosa que tiene esto. Esto decía Delía respecto de que están preparando un autoatentado. Está recontraprobado que hace 30 años estos atentados lo hicieron la CIDE y el Mossad. Claramente,
Hoy la obra que está haciendo el sionismo en la Argentina es devastadora, ¿no? Creo que va a haber una respuesta. El que siembra vientos cosecha tempestades. ¿Qué es lo que está pasando? Necesitan victimizarse y van a fabricar un atentado acá, seguro. Bueno, Rucaf, esto ya es, porque dice que los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel también fueron autoatentados, por lo tanto va en contra de las decisiones que ha tomado la justicia, de lo que la justicia se ha expedido, diciendo que no solamente estuvo Irán detrás de todo esto, sino que además tuvieron ejecutores en el grupo Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah. Bueno, uno de los condenados por la justicia argentina, gracias a la investigación del asesinado fiscal Nisman, es Bahidi, claro, que ahora Ahmad tiene Bahidi. un rol clave, luego que decapitaron toda la cúpula, los norteamericanos y los israelíes, se ha armado lo que se llama una estructura mosaico de conducción, y Bahidi, responsable del atentado contra la AMIA, condenado en la Argentina con reclamo de Interpol por su captura, ahora es quien dirige una parte significativa de la estructura de combate iraní. Pero me gustaría dejarle claro a muchos que se confunden con esto, que en este momento Irán está atacando a sus hermanos árabes. Irán está atacando con más fuerza a los países árabes que al propio Estado de Israel. Ha atacado a Arabia Saudita en 3 oportunidades. La ha atacado en sus refinerías, la ha atacado en una cercanía de un edificio diplomático norteamericano, pero no le pegó a ningún edificio diplomático, le pegó a ciudadanos iraníes sunitas, no chiitas, pero imagino que los respetan o debieran respetarlos, y atacó una embajada como la norteamericana que está vacía. Atacó en Dubái al aeropuerto y atacó un hotel internacional propiedad de una familia árabe chiita. Atacó a sus socios políticos históricos de Omán. En consecuencia, no tomemos esto como un tema de los árabes contra los judíos, los cristianos o los norteamericanos o los ateos. Hay un grupo fanático en Irán que está atacando al mundo árabe, a sus hermanos, a los que debiera considerar sus hermanos, a los judíos, a los cristianos y a Occidente. Por eso, hoy, la novedad más importante de lo que está pasando ahí es que Alemania y Francia se han declarado contra Irán. El premier, que se llama canciller alemán, se lo dijo a Donald Trump en el Salón Oval, y Macron acaba de mandar el más importante, porque es prácticamente el único que tiene, portaaviones de tamaño gigante, el Charles de Gaulle, está llegando al Mediterráneo en los próximos 5 días para impedir los ataques de Irán a Occidente. Esto es una novedad absoluta. Ustedes recuerden, Alfredo, que hace muy poco comentábamos cómo se peleaban los líderes europeos con Trump. Bueno, Irán se ha convertido en el enemigo común porque los ataca. Atacó una base de Gran Bretaña, atacó una base francesa y ha atacado intereses alemanes en Europa. Hay una situación de aislamiento absoluto de este régimen, un régimen que va a perder inevitablemente este conflicto. ¿Waldo? No, yo estaba volviendo al tema de Delía. Sí. Y con la velocidad que tienen las noticias, yo mañana me voy a presentar en el juzgado del fiscal Stornelli. Quiero saber si hay algún resquicio legal, jurídico, penal, para ponerle una perimetral a Delía, porque Delía dice que habla en nombre de Irán. Irán está acusado por nuestra justicia, claro, de haber puesto una bomba acá. Y el otro día fue a caminar él por el 11 a provocar en un barrio que tiene mucha sensibilidad respecto a este tema, porque voló la AMIA Irán. Entonces, yo no sé, sí sé que este es un momento donde hay que accionar. Y la verdad que a mí me preocupa mucho que un delincuente que se arroga la representatividad de un país terrorista que ha matado a argentinos ande vociferando y caminando por nuestras calles cerca de los colegios de nuestros hijos. Sería fantástico que la justicia tomara carta en el asunto, sí, claro. Y le ponga una perimetral para que no se pueda. En realidad debería estar preso, ¿no? De hecho está acusado por el encubrimiento
del memorándum con Irán. Pero mientras tanto sería buenísimo que no pueda acercarse a ningún colegio, a ninguna institución judía, porque es un peligro para la Argentina y especialmente para los judíos. Gabriel, recién lo que planteaba el doctor Rucauf, lo hemos conversado en otro momento, en otra entrevista, que a mucha gente le suena suicida, insólito, incomprensible que Irán esté disparando contra los países vecinos que tienen, por supuesto, tienen bases de los Estados Unidos, pero que evidentemente es una violación de la soberanía de esos países y está generando que todo ese grupo de países se ponga en contra de Irán. Vos me planteabas que hay varios motivos para eso, que no es solamente una decisión irracional. ¿Por qué no lo comentás? Yo lo que le quería proponer al doctor Rucauf es el siguiente planteo. Acuérdense que Irán es persa y los persas odian a los árabes. Los sienten como si fuesen ciudadanos de segunda, como si fuesen unos brutos. O sea que acá hay varios conflictos a la vez en el Medio Oriente. Uno es los persas que quieren humillar a los árabes. O sea, Irán disparando contra todos los que no son persas. Eso primero. Segundo, los persas disparando contra los judíos, a quienes desean asesinar y borrar del mapa. Tercero, es chiitas disparando contra sunitas. Irán es el país líder del mundo chiita y Arabia Saudita es el líder del mundo sunita, y encima los sunitas, que no son radicales, están muy cerca de Estados Unidos y les dan bases militares. Y por último está Irán, que intenta borrar la influencia occidental, lo que en árabe se conoce como Jahiliya. O sea que Irán está combatiendo contra varios frentes, porque su misión en la vida es intentar expandirse y dejar de ser el 15% del Islam y realmente que todo el mundo sea musulmán chiita. Para eso buscó la bomba nuclear y para eso agredió a tanta gente en el camino. Lo que pasa es que llegó un momento determinado que la gente empezó a darse cuenta que tenía material no convencional muy peligroso que podía poner en jaque a muchas sociedades, no solamente Israel. Bueno, realmente interesante. Fíjate que hay un video, porque mucha gente dice, no, es un chanta, miente, pero tenemos por lo menos dos muestras de los últimos viajes que ha hecho Luis de Lía a Irán. En el primero tenemos allí una manifestación, estaba con Esteche, que está en otra foto, es una fotografía que él mismo se sacó, hay otra con Moshe Rabani, que la podemos ver ahora, la fotografía de Luis de Lía allí en Teherán. A ver si la podemos ver, que es la número 6. Ahí está. Esto es una de las manifestaciones donde él se suma a todo el reclamo de Irán. Hay otra fotografía muy conocida donde está con Fernando Esteche en Teherán. Y lo que les quiero mostrar es de qué manera él se pasea, con qué libertad, por un depósito de misiles iraníes. Eso fue en un viaje que hizo acompañado por 2 generales iraníes en este paseo. Esta es la foto que les decía allí con Fernando Esteche y con Moshe Rabani, ¿no es cierto? Pero podemos ver el video, ahí está. Este es un depósito de misiles a los cuales él mismo contó que 2 generales los llevaron a conocer el poderío, obviamente invitado por el gobierno de los ayatolás, por la dictadura. Ahí está, a ver. En defensa de Gaza, estos casi 50.000 muertos palestinos que no tienen Estado, que no tienen ejército y que son masacrados por el ejército genocida de Israel, ¿no? Bueno, me parece que queda claro que no es un perejil, digamos, no es un perejil, que tiene relaciones bastante claras y que más que vocero yo creo que es un provocador, un hombre que genera a propósito situaciones de este tipo de provocación, tal vez para incitar a otras personas a que lo sumen. No sé cómo lo ve, Gabriel. Lo que pasa es que concordemos que cuando habla parece que no coordina bien las palabras. O sea que cuando vos le ves la calidad de su calidad dialéctica y su estado estético incluso, uno puede llegar a pensar que está delirando. Quizás yo voy entre tiene maldad o realmente le chifla. La verdad, Alfredo, no lo termino de leer, me parece que tiene las 2 cualidades que te acabo de decir.
quiero que pongamos un pequeño paño para que la gente conozca, recuerde quién es Ahmad Vahidi, prófugo de la justicia argentina. Ahí lo tenemos. Doctor, recordemos, Waldo, ¿quién es este Vahidi? ¿Por qué está prófugo de la Argentina? ¿Por qué hubo las famosas células verdes rojas, para las células rojas, perdón, para la gente de Interpol? Bueno, recordemos que en el año 2004 Néstor Kirchner, que tenía una política absolutamente distinta, 180 grados distinta que la de Cristina Kirchner. Esto le molesta mucho al kirchnerismo cuando lo digo, porque Néstor no es que fue distinto que Cristina, fue todo lo contrario que Cristina. Lo nombra en el 2004 al fiscal Nisman como fiscal general de la causa AMIA. En 2 años de investigación, después que se anula la causa 1, Nisman logra probar la participación de primero 7 y después quedan 5 iraníes, todos parte del gobierno iraní, del cual este Vahidi tenía un cargo muy alto. Esas pruebas que presenta Nisman terminan en alertas rojas porque Nisman viaja a Lyon, Francia, a Interpol, y en una reunión de Interpol donde hay una comisión especial que es la que tiene que votar si la prueba presentada por el fiscal de un país, en este caso Nisman, es lo suficiente, y por unanimidad confirman la semiplena prueba. Vahidi está entre esos 5 funcionarios iraníes que falsificaron documentación, que armaron una causa y que participaron de una famosa reunión que ocurrió en la ciudad de Mashhad, en Irán, en el año 1993, donde junto con el ayatolá que acaba de ser asesinado como asesino, así terminó muriendo en la calle Pasteur, aplastado como terminaron las víctimas de AMIA, por haber participado en aquella reunión y junto con Vahidi haber ordenado el asesinato de nuestros 85 hermanos y compatriotas en la AMIA. Que quisiera, si me permiten agregar... Digo, pero una cosa, el atentado... digamos que Vahidi hoy es el jefe de la Guardia... Es el compañero de Delia. De Delia, pero es el comandante, ha sido ascendido a medida que han ido eliminando a quienes estaban en esa posición. Finalmente ha sido designado este personaje nefasto como el comandante jefe de la Guardia Revolucionaria. No, debería recordarle que Hezbollah, que es la estructura que hace los atentados, porque Irán utiliza su proxy fanático Hezbollah en la Argentina, como lo ha utilizado en otros lados. Hace 7 u 8 años festejó en una gran manifestación el cumpleaños de su entonces líder, ya ejecutado por Israel, Hassan Nasrallah. Sí. En esa multitud hubo una sola foto que no era del mundo islámico, Cristina Fernández de Kirchner. Hay un tremendo mural, si uno busca en internet, ahora la producción, van a encontrar que ese cumpleaños de Hassan Nasrallah, el único gran mural que encabeza al lado de Nasrallah el festejo de su cumpleaños es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué esto es importante? Por lo que Wolf recién marcaba de la diferencia de las 2 etapas del kirchnerismo. El kirchnerismo durante la época de Cristina Fernández de Kirchner se convierte en socio de Irán, y por eso el memorándum de Irán, que es una de las causas que arrastra a la expresidente, como ustedes saben, ya tiene una condena, ahora tiene la causa de los cuadernos, va a tener la causa más grave porque incluye a su hijo, que es Otesur Los Sauces, y también la causa del memorándum por Irán, que es un memorándum que ha sido considerado por la Fiscalía como traición a la patria. Entonces, hay toda una raíz común por la cual aparece este emergente menor, pero peligroso como Delia. Hay una idea cupular que acompaña a eso, porque no de casualidad, y volviendo a la sociedad entre Maduro y los ayatolá, que el único país que condecoró a Nicolás Maduro siendo canciller fue la Argentina, y lo condecoró en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese acto de condecoración estaba este señor que ustedes mostraron. Estaba como invitado especial.
En esta, digamos, en este plano del gobierno argentino y esa relación con Venezuela, con el chavismo, con los ayatollah y con la teocracia iraní. Ahí tienen la condecoración. Ahí está. Premio San Martín le dio. Claro. Sí, la más alta de la Argentina. Más alta condecoración que el pueblo argentino, que el Estado argentino puede dar a un delincuente mafioso como este hombre, ¿no? Porque hecho, están llevando, perdón, no que le interrumpa, pero están dando la condecoración más importante de la Argentina, la Orden Libertador General San Martín, a un narcotraficante mafioso como Nicolás Maduro. Esta cosa los argentinos tienen que reparar, porque tenemos tantas novedades que parece que una infamia tapa otra, pero no se pueden olvidar estas cosas. Bueno, tal vez el gobierno nacional, la actual Cancillería, puede hacer algún tipo de gestión para, obviamente, sacar. Ya se lo sacamos. Ya se lo sacaron. Se lo sacó Mauricio. Se lo sacó Macri. Buenísimo. Dos cosas quiero decir respecto del rol que ha jugado en su momento el Estado de Cristina, Néstor Kirchner, las relaciones carnales con el chavismo, con los iraníes. De hecho, hasta el día de hoy, ni Cristina ni los principales líderes del kirchnerismo / peronismo han dicho una palabra en apoyo del pueblo venezolano que ha sufrido la tiranía de Maduro y todavía no se ha sacado de encima la dictadura del todo, y no ha dicho una sola palabra del asesinato, de la masacre que los ayatollah han cometido contra su propio pueblo. Hay cifras de las que usted quiera, nadie dice que hubo menos de 26.000 asesinados en las calles por la Guardia Revolucionaria iraní, algunos llegan hasta 40.000. No han dicho una sola palabra de repudio a esos crímenes masivos. El que sí dijo, y lo dijo en la reunión en el Congreso de la Nación, en la apertura de las sesiones ordinarias, fue el actual presidente de la Nación, Javier Milei, que en un enojo contra los kirchneristas que le gritaban, le cantó las 40. Somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente. No, claro, ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron 2 bombas. ¡Dale! Donde la corrupta además firmó un memorándum y venía a explicarme qué pasó con Nisman. ¡Dale! ¡Manga de asesinos y chorros! Bueno, más allá de la forma, todo lo que dice ahí el presidente es absolutamente cierto. Habla de las relaciones carnales, de Venezuela, de Irán, de Nisman, habla absolutamente de todo. No sé si quiere agregar algo. No, yo celebro que se ratifique la posición de la enorme mayoría de los argentinos de este lado del mundo, que lo haga el presidente Milei, que lo hizo en su momento el presidente Macri cuando declaró a Hezbollah en aquel momento grupo terrorista y le sacó a Maduro el premio General San Martín, y celebro que actualmente, lo digo como miembro de un espacio político distinto al que está presidiendo la Argentina, pero celebro la posición del presidente Milei. A los argentinos no nos ha ido bien, además que no corresponde esa posición neutral que tuvimos durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que hacer las cosas porque están bien. Y sin duda yo estoy muy contento, como tantos argentinos, de que estamos del lado de la democracia, del lado de los derechos individuales, del lado de los derechos colectivos, del lado de aquellos que defienden las minorías, del lado de los demócratas, y celebro que nuestro país esté dando esa batalla. Doctor Rucao. Bueno, está muy clara mi posición sobre este tema, no quiero convertir en un tema tan repetitivo. Está claro que el mundo tiene hoy una división, lo hemos hablado contigo, Alfredo, en otros canales y en otros programas, una división estratégica, y uno no puede estar al lado de las dictaduras, tiene que estar del lado de las democracias. Después uno puede discutir dentro de las democracias, porque esa es la ventaja que tenemos cuando hay libertad. Del otro lado no se puede discutir. Cuando salís a discutir, te matan. Yo el otro día comenté, creo que en uno de los programas de acá del N+, una ministra de Seguridad de Argentina, Monteoliva, que a los que hicieron los desastres que hicieron frente al Congreso, se los entrega a la justicia. Si ellos hubieran hecho eso en Irán, estarían muertos. Claro, sin lugar a dudas. Gabriel, ¿qué opinás de este tema, de cómo se ha dividido la cuestión y cuáles son los países que están jugando, digamos, con mayor cercanía a Estados Unidos, a Israel, y cuáles ves que se han radicalizado al lado de Irán? Estoy pensando en China, en Rusia, por eso. Yo creo que ante todo
estamos viviendo un momento de claridad. Porque en este tipo de circunstancias, e Irán es uno de esos momentos, te queda a las claras quién está al lado de quién. Porque más o menos en otras épocas se lo podía disfrazar, ¿viste? Vos podías ser un tipo que te llamabas defensor de los derechos humanos, incluso recibías un premio Nobel como Pérez Esquivel, pero cada vez que hablabas te ponías del lado del mal. Y entonces confundías. Entonces yo sugiero algo del tema anterior. Un ser humano para mí que tiene una brújula moral afinada, lo medís en 4 preguntas. ¿Qué opinas sobre las mujeres? ¿Qué opinas sobre la libertad sexual? ¿Qué opinas sobre las personas de color? ¿Y qué opinas sobre los judíos? En Argentina y en otros lugares ves un montón de gente así que pisa el palito y se equivoca en alguna de estas preguntas. Y entonces se callan y hacen silencio con la boquita chiquita cuando todo el tiempo los que están en su mismo equipo violan esos derechos humanos. Pero si alguien se atreve a pegarle a Irán, pegarle a Venezuela, y de pronto ahí se vuelven a recordar que son defensores de los derechos humanos. Creo que en este momento de la historia estás viendo a las claras quién es quién. Un comentario, perdón, sobre China y Rusia, porque no lo contestó y te lo tengo que contestar porque me parece clave. Sí. Ni China ni Rusia van a entrar en este conflicto del lado de Irán. No digo que van a entrar del lado de Estados Unidos, pero no van a entrar del lado de Irán. Lo que China está pidiendo en este momento a Estados Unidos es que se desbloquee Hormuz. Y lo que acaba de decir el presidente Trump es: carguero de cualquier país que quiera llevar petróleo por Hormuz, lo va a escoltar la Armada de los Estados Unidos. Esta es una contestación pública al reclamo de China. ¿Por qué? Porque mientras que Estados Unidos se autoabastece de petróleo, China es una máquina de succionar petróleo. Claro. Y de ahí, de ese estrecho, pasa el 21% del crudo del mundo y el 23% del gas licuado del mundo. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento, que la Guardia Revolucionaria iraní trabó ese lugar clave, el estrecho de Hormuz, perjudica al mundo entero, pero lo perjudica fundamentalmente a China. Trump va a solucionar ese problema, porque el juego estratégico de Estados Unidos es mucho más sutil que el que muchos dicen. Bueno, de hecho, en estas últimas horas Estados Unidos hundió 13 naves de Irán allí en las cercanías del estrecho de Hormuz, que es tan importante como decía Rucao. Enseguidita quiero hablar con ustedes tres el rol de España. Hoy ha salido Trump muy duro contra, no quiero decir España, contra el sanchismo, contra el presidente Pedro Sánchez, que a esta altura se ha convertido en uno de los grandes defensores de cualquier